¿Qué pasa, Ewu Crew? Hoy vamos a cubrir 5 horripilantes casos sin resolver que presentan enormes diferencias entre ellos, pero que tienen una cosa vital en común. Todos fueron resueltos oficialmente en 2020. Vamos a ello. El primer caso sin resolver que tenemos hoy es el de Jennifer Watkins, de Colorado Springs. A finales de octubre de 1999, Jennifer Watkins, de 23 años, se sintió muy satisfecha al aceptar un nuevo puesto como ayudante de cocina en el Memorial Hospital de Colorado Springs. En ese momento, Jennifer y su marido Michael estaban ocupados cuidando de sus hijos mientras intentaban llegar a fin de mes. Por eso, cuando Jennifer le ofrecieron un nuevo puesto en el Memorial Hospital, se sintió aliviada, ya que significaba que todo en su vida parecía mejorar. Pero como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida, algunas son demasiado buenas para ser verdad. Solo 2 semanas después de haber sido contratada como ayudante de cocina, ocurrió algo extraño. La tarde del 6 de noviembre de 1999, el marido de Jennifer recibió una llamada del colegio de sus hijos en el que le decían que Jennifer no había pasado a recoger a sus hijos a la salida de las clases. Un frío recorrió la columna vertebral de Michael, que se dio cuenta inmediatamente de que algo tenía que estar terriblemente mal. Jennifer era conocida por sus amigos y familiares por su puntualidad y nunca habría abandonado a sus hijos. El marido de Jennifer se apresuró a recoger a sus hijos del colegio antes de volver a casa, con la esperanza de encontrar a Jennifer esperándole. Desgraciadamente, Jennifer no estaba en ninguna parte. Esa misma noche, Michael se puso en contacto con el Departamento de Policía de Colorado Springs para denunciar la desaparición de su mujer. Algo dentro de Michael le decía que Jennifer nunca abandonaría a sus hijos sin más y que algo tenía que haberle ocurrido. Las autoridades comprendían la preocupación de la familia de Jennifer, sin embargo, no estaban tan alarmados como Michael y estuvieron tentados de clasificar la desaparición de Jennifer como una fuga. Así fue hasta que se notificó a las autoridades el hallazgo de un cadáver bajo una escalera en una zona del hospital que llevaba tiempo en construcción. Los detectives habían estado realizando entrevistas en el Hospital Memorial en relación con la repentina desaparición de Jennifer, cuando se conoció la noticia del hallazgo del cadáver de una mujer que había sido ocultado a medias. 2 empleados del servicio de ascensores local se habían topado accidentalmente con un olor bastante desagradable y característico mientras inspeccionaban el hueco de un ascensor que necesitaba ser reparado. El olor había llevado a un cuerpo cuidadosamente envuelto en plástico y atado con cinta. Poco después que se informara del cuerpo, los investigadores de la Unidad de Homicidios del CSPD, el Laboratorio de Criminalística de Metro y el oficial forense del condado de El Paso fueron enviados a la escena del crimen. Al llegar, los investigadores se acercaron al cuerpo que más tarde sería identificado como Jennifer Watkins. La ropa de Jennifer estaba esparcida por el hueco de la escalera, lo que indicaba que se había producido algún tipo de lucha. La oficina del forense del condado de El Paso afirmó que había sido agredida y que la causa de su muerte había sido el resultado de, cito, un traumatismo cráneoencefálico. La muerte de Jennifer fue entonces declarada homicidio, después de que los investigadores encontraran pelos, fibras y residuos de semen en el plástico que se había utilizado para atar el cuerpo de Jennifer antes de su descubrimiento. Los oficiales del caso de Jennifer Watkins consiguieron elaborar 2 perfiles de ADN a partir de las pruebas encontradas en la escena del crimen. Pronto los investigadores llevaron a cabo una serie de entrevistas en las que se tomaron muestras biológicas de los sospechosos para compararlas con el perfil de ADN. Sin embargo, por muchos sospechosos potenciales que se investigaran, parecía que el asesino de Jennifer se las arreglaba para escabullirse, y entonces su caso se estancó. Durante los últimos 21 años, todas las posibles pistas sobre el asesinato de Jennifer parecían no tener más resultado que callejones sin salida. Esto es hasta que en agosto de 2020 surgieron nuevas pruebas que ayudaron a aportar algunas respuestas al caso de Jennifer.
como el perfil de ADN producido a partir de las pruebas dejadas en la escena del crimen de Jennifer se habían introducido en bases de datos de todo el país. Los investigadores esperaban que algún día ayudara a identificar al asesino de Jennifer. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando se notificó al CSPD una posible pista de ADN. El sospechoso era un hombre llamado Ricky Severt. Aquí está lo curioso. Ricky había sido entrevistado por los detectives en noviembre de 1999. Ricky había estado trabajando como empleado en el Hospital Memorial como parte del departamento de mantenimiento. Y en noviembre de 2001, murió. Ricky Severt había muerto en un accidente de carretera al este de Colorado Springs. 19 años después de su muerte, se recogió el ADN familiar de sus parientes y se utilizó para determinar que Ricky había sido el responsable del asesinato de Jennifer Watkins. Sin embargo, como Severt murió, la familia de Jennifer puede que nunca tenga algunas de las respuestas concluyentes que desean desesperadamente. La oficina del fiscal del distrito cerró oficialmente la investigación sobre el asesinato de Jennifer Watkins y la cerró como, cito, excepcionalmente aclarado, muerte del delincuente. El siguiente caso que les tenemos reservado hoy es uno posiblemente más escalofriante que el primero. Es el caso de Baby April. Quizá lo más inquietante y perturbador del caso de Baby April sea la idea de que su origen es totalmente desconocido. De hecho, el nombre Baby April era simplemente lo que los investigadores denominaban a una pequeña niña que había sido encontrada en Illinois. El 11 de abril de 1992, un hombre desprevenido paseaba a su perro por la orilla del río Mississippi, a la altura de la calle 17 de Moline, cuando se dio cuenta de algo extremadamente inquietante. Justo delante de él, algo flotaba en el río. Una bolsa de basura de plástico negra, con una silueta inquietantemente familiar en su interior. Después de haber llamado al 911 y haber informado sobre el extraño objeto, la escena se volvió más clara. Los agentes enviados a la orilla del río Mississippi abrieron cuidadosamente la bolsa de plástico para revelar el cuerpo de una niña fallecida. Al iniciarse la investigación, el forense del condado de Rock Island determinó que la causa de la muerte de la niña era asfixia, sofocación e hipotermia. Mientras las autoridades intentaban contextualizar el espantoso y perturbador caso de asesinato que se encontraban investigando, optaron por referirse a la niña como Baby April, para corresponder con el mes en el que fue encontrada, ya que no tenían otra forma de identificarla. En las fases iniciales de la investigación de Baby April, los agentes no tenían prácticamente ninguna pista. Había muy pocas pruebas o información para crear un perfil de sospechoso del asesino del bebé. Aunque se había encontrado el ADN de una mujer desconocida en la escena del crimen, los investigadores fueron totalmente incapaces de relacionar el ADN con nadie en ninguna base de datos en la que tuvieran acceso. De hecho, en 1992 no se hizo ninguna pista o detención en relación con el asesinato de Baby April. A pesar de la falta de conocimiento del caso, una cosa era segura: las respuestas que los investigadores necesitaban tan desesperadamente podían ser proporcionadas por la familia de Baby April, ya que eran los sospechosos más probables. El único problema era que nadie sabía de dónde había salido Baby April, ni tampoco quién la había abandonado de una forma tan espantosa. Así pues, el impactante y perturbador caso de Baby April se estancó rápidamente. Durante 22 años, después de que se descubriera inicialmente el cuerpo de Baby April, todos los datos sobre el caso acabaron por agotarse, hasta que un avance en las pruebas de genealogía dio lugar a un gran avance en el caso. En 2014, una mujer llamada Cissy Moore había estado trabajando en pruebas de fenotipo que ofrecían ayuda para elaborar árboles genealógicos fáciles de identificar para aquellos que tenían curiosidad por el linaje de su familia.
Con el tiempo, su trabajo evolucionó para ayudar específicamente a los adoptados y a otras personas de parentesco desconocido a encontrar a sus familiares perdidos. Durante el tiempo que Moore estuvo involucrada en este trabajo, su equipo también decidió aplicar esta herramienta para ayudar a la policía en casos como el de Baby April. De hecho, los investigadores han podido localizar diferentes coincidencias de ADN similares a las de Baby April, e incluso han podido reducir la muestra tomada en la escena del crimen de Baby April para que coincida perfectamente con la de un familiar directo. Los oficiales pudieron entonces localizar a una mujer con el nombre de Angela Ryn Zipke, que residía en Orion, Illinois, al mismo tiempo que se había descubierto el cuerpo de Baby April. En diciembre de 2014, Angela Ryn Zipke fue identificada oficialmente como la madre del bebé April. El tercer caso que tenemos es el de Deborah Tomlinson, de 19 años, de Colorado Springs. Deborah Tomlinson era una persona de Grand Junction, Colorado, que sentía amor por sus amigos, su familia y sus caballos. A los 19 años, Deborah se matriculó en la universidad porque le encantaba ser estudiante y tenía grandes planes para su futuro. Siendo una estudiante universitaria de 19 años, Deborah consiguió permitirse un apartamento propio cerca del campus de Massey College. Al vivir sola, pudo sentirse realmente como la mujer adulta en la que se estaba convirtiendo poco a poco, por no mencionar que la privacidad de empezar su propia vida era exactamente lo que Deborah siempre había querido. Por desgracia, vivir sola no siempre es tan seguro como Deborah esperaba. De hecho, si Deborah no hubiera estado sola durante la semana de Navidad de 1975, tal vez alguien hubiera podido evitar la terrible tragedia que ocurriría, o al menos alguien habría estado allí como testigo para conocer la verdad absoluta sobre el caso. Lo único que se sabe con certeza sobre esta fatídica semana es lo siguiente. Los agentes de policía de Grand Junction recibieron una llamada de una propietaria local que afirmaba haber descubierto algo horrible sobre uno de sus inquilinos. Cuando los agentes la presionaron un poco más, la propietaria dijo que había conocido a la inquilina, Deborah Tomlinson, un poco mejor de lo que conocía a la mayoría de sus otros inquilinos, porque Deborah era joven e independiente. La propietaria se había dado cuenta de que no había visto mucho a Deborah en unos días, lo cual era inusual. De hecho, no había visto a Deborah en absoluto, a pesar de que una de las ventanas de su apartamento llevaba días entreabierta. En un primer momento, el propietario supuso que Deborah había ido a ver a sus padres durante las vacaciones y que simplemente se había olvidado de cerrar bien. Queriendo evitar cualquier posible daño, tanto al apartamento como a las pertenencias de Deborah, la propietaria decidió entrar en la unidad para cerrar la ventana hasta el eventual regreso de Deborah. Lo que encontró en ese apartamento fue algo que le perseguirá en sus recuerdos durante mucho tiempo. Tumbada, parcialmente vestida en una bañera de porcelana poco profunda, claramente fallecida, estaba nada menos que Deborah Tomlinson, de 19 años. Tras la llamada de la propietaria, la policía no tardó en llegar. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos observaron que Deborah había sido atada antes de morir. También era evidente que Deborah había sido víctima de una agresión. Los agentes observaron una profunda herida en la frente de Deborah, que les hizo pensar que había intentado luchar contra su misterioso atacante. Por desgracia para Deborah, no fue suficiente. Aparte del brutal estado en que fue descubierto su cuerpo, el apartamento de Deborah parecía estar completamente intacto, exactamente como lo recordaba la propietaria. Los investigadores tuvieron claro desde el principio que alguien se las había arreglado para entrar en el apartamento de Deborah y salir invisible como un fantasma. Tampoco había indicios claros de un arma homicida, distinta en el caso de Deborah, lo que dificultaba el trabajo para atrapar a un asesino que había conseguido desvanecerse en el aire. De hecho, los investigadores no tenían ninguna pista importante en el caso de Deborah. Muchos recursos del Departamento de Policía de Grand Junction se destinaron a encontrar el asesino de Deborah, aunque parecían ser en vano en su mayor parte. Había quedado muy poca evidencia en la escena del crimen.
y parecía que nadie había visto a nadie en el complejo de apartamentos que pudiera haber sido el misterioso asesino de Deborah. Así, su caso se estancó por completo un año después de su muerte. A diferencia de los casos de Jennifer Watkins y Baby April, el asesinato de Deborah Tomlinson permaneció sin resolver durante 45 largos años. Quienes están familiarizados con la naturaleza de las investigaciones de asesinatos saben que los casos sin resolver de tal duración a menudo nunca se resuelven, dejando a las familias de las víctimas preguntándose para siempre qué habrá pasado. Afortunadamente, con la progresión constante de la tecnología del ADN, muchos casos que tienen casi medio siglo de antigüedad están empezando a ver la luz del día una vez más, como fue el caso de Deborah Tomlinson. En 2020, la policía de Grand Junction decidió reabrir el interminable y desconcertante caso que conmovió a toda la ciudad. Y ocurrió algo aparentemente imposible. En colaboración con una empresa de ADN de Virginia, los investigadores pudieron crear un perfil de datos genéticos a partir de las escasas pruebas de ADN que se habían dejado en el lugar de la muerte de Deborah. Tras pasar el perfil de ADN por una base de datos pública de genealogía, los investigadores pudieron reducir una posible lista de personas cuya composición genética era similar a la de la persona responsable de la muerte de Deborah. A partir de ahí, la policía pudo identificar positivamente a un hombre que habría estado en Grand Junction en el momento del asesinato de Deborah Tomlinson 45 años antes. El sospechoso que la policía identificó fue un hombre llamado Jimmy Dean Duncan. Según la Oficina de Investigación de Colorado, el ADN dejado en el apartamento de Deborah coincidía perfectamente con el del hombre, que tenía 26 años en el momento del asesinato. Sin embargo, durante la investigación inicial en 1975, Duncan ni siquiera había sido sospechoso. Desgraciadamente, Duncan murió en 1987 por causas desconocidas, sin haber afrontado nunca las consecuencias apropiadas por sus acciones. En aquel día de 1975, la policía está tratando de encontrar un motivo para la muerte de Deborah, pero dijo que Duncan tenía antecedentes penales por un robo y por un tiroteo en Florida. El padre de Deborah comentó la publicación del nombre de los asesinos de su hija diciendo: "Me quitó un gran peso de encima. Todavía no sé por qué, pero al menos sé quién". Después de tantas décadas de misterio, por fin se ha cerrado el caso de asesinato de Deborah. El cuarto caso que analizamos hoy es el de Siobhan McGinnis, de 5 años. Siobhan McGinnis nació y creció en Montana con sus cariñosos padres. Desde su nacimiento, Siobhan fue la niña de los ojos de sus padres, y como su querida hija, habrían hecho cualquier cosa para hacerla feliz. Cuando era pequeña, Siobhan solía ir a jugar con varios amigos que vivían en la misma calle que la familia McGinnis. De hecho, solía pasar tiempo con una amiga del barrio, cuya casa estaba a pocas puertas de las de sus padres. Las casas estaban tan cerca que Siobhan, de 5 años, se limitaba a ir y volver caminando de la casa de su amiga. Siobhan casi nunca tuvo problemas durante su rápido camino a casa. Casi nunca. En el frío de una tarde de mediados de febrero de 1974, Siobhan había salido de casa de su amiga de la misma manera de siempre, con la chaqueta bien cerrada y las manos metidas en su par de guantes favoritos. Siobhan hizo todo lo posible por no permanecer demasiado tiempo en el aire gélido, aunque su casa estuvo en su vista durante toda la caminata. Ese día ocurrió algo peculiar. Siobhan nunca llegó a casa. Cuando Siobhan nunca llegó a casa a la hora señalada, sus padres sintieron una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Algo había salido muy mal. Los McGinnis recorrieron rápidamente las distintas calles de su barrio, con la esperanza de que Siobhan simplemente se hubiera alejado o se hubiera distraído de camino a casa. Al no poder localizar a Siobhan, los McGinnis llamaron al 911 y explicaron que su preciosa hija de 5 años había desaparecido. Los agentes de policía que fueron enviados al barrio de Siobhan no encontraron casi ningún rastro de la niña.
a pesar de sus esfuerzos de búsqueda. De hecho, parecía que había desaparecido por completo. La búsqueda de la niña se prolongó durante días, antes de que los agentes hicieran algún proceso en su desaparición, pero no fue el progreso que estaban esperando. 2 días después de su secuestro, el cuerpo de Siobhan fue encontrado en una alcantarilla cubierta de nieve, justo al lado de la autopista I-90, en la salida de Tura. La familia McGuinness se enfrentó a la dura realidad de la desaparición de su hija. El hecho de que no solo había sido secuestrada, sino que también había sido brutalmente asesinada. Siobhan había sufrido un traumatismo y un tipo de agresión, el cual no podemos mencionar aquí en YouTube, y sufrió varias puñaladas en el pecho. El descubrimiento de Siobhan conmocionó a toda la ciudad, ya que la comunidad no estaba acostumbrada a lidiar con crímenes de tal grado de violencia. Los detectives asignados al caso de Siobhan trabajaron incansablemente en la búsqueda de cualquier pista para capturar al responsable de tan atroz acto. Pero siempre se encontraban con más y más callejones sin salida. Habían 2 testigos clave que creían haber visto algo sospechoso, y cada uno dio una vaga descripción de alguien y un vehículo que huía del lugar. Sin embargo, los investigadores no encontraron prácticamente ningún sospechoso en el caso de Siobhan, lo que dejó poco margen para una investigación adecuada. Tan rápido como había desaparecido, el caso de Siobhan se estancó. De hecho, el caso de Siobhan no solo se estancó, sino que permaneció así durante décadas. Durante 46 largos y dolorosos años, la familia de Siobhan se vio obligada a vivir con el conocimiento de que su querida hija había sido brutalmente asesinada y que la justicia estaba lejos de ser aplicada. Entonces, en octubre de 2020, la Brigada de Casos sin Resolver de la Oficina del Sheriff del Condado de Missoula anunció oficialmente que habían logrado descubrir la verdad. Las pruebas que se habían recogido originalmente en la escena del crimen de 1974 se habían emparejado con los avances actuales en la tecnología del ADN para identificar positivamente al hombre detrás del asesinato de Siobhan McGuinness. Richard William Davis fue nombrado responsable. Davis tenía 32 años cuando secuestró y posteriormente asesinó a Siobhan, de 5 años. Las autoridades que trabajaban en la investigación a largo plazo de Siobhan señalaron que no estaban seguros de por qué Davis había estado en Missoula en ese momento y que parecía estar de paso por la zona. Múltiples testigos pudieron atestiguar que habían visto el coche de Davis por la ciudad en la época del secuestro de Siobhan, y su ADN coincidía perfectamente con el recogido en la escena del crimen el día que se encontró a Siobhan. Aunque el caso se resolvió finalmente, Richard Davis evitó enfrentarse a las consecuencias de su crimen, ya que murió en 2012 a la edad de 70 años. Los investigadores creen que Davis no estuvo relacionado con ningún otro crimen durante su vida, y su obituario escrito por su familia lo describe como un cristiano renacido. Tal vez la única noción de cierre que la familia McGuinness recibió al descubrir la verdad de la muerte de su hija es que Richard Davis es ahora incapaz de herir a otra familia de la misma manera. En Missoula se está creando un monumento permanente a Siobhan en forma de escultura, como recuerdo vivo de la niña que se fue demasiado pronto. Finalmente, el último caso que tenemos hoy es el más antiguo del condado de Orange, California. En 1968, el cuerpo de una mujer desconocida que llevaba una blusa con estampado floral, pantalones morados, mocasines y un anillo de fantasía con una gran piedra azul engarzada en una banda de plata fue encontrado en una alcantarilla cerca de Newland Street y Yorktown Avenue en Huntington Beach, California. 3 jóvenes descubrieron accidentalmente a la inquietante escena del crimen cuando se acercaron a lo que en realidad era un cuerpo humano. Rápidamente llamaron a la policía, que fue enviada al lugar de un crimen que perseguiría al condado de Orange durante décadas. El cuerpo de la mujer no tenía ninguna forma de identificación. De hecho,
parecía que la mujer había sido limpiada a fondo y dejada sin identificar a propósito. Pero una cosa era segura: la mujer no había llegado a la alcantarilla por su propia voluntad. La habían golpeado, agredido y degollado. Pero se recogieron muy pocas pruebas del lugar, ya que no se habían dejado casi ninguna. El asesinato de la mujer desconocida había sido muy minucioso, pero siempre había espacio para el error. Cerca del cuerpo habían los mínimos restos de una colilla de cigarrillo que había sido desechada por descuido. Resultó que el ADN del cigarrillo coincidía con el ADN extraído del kit de asalto utilizado para recoger los rastros dejados en la misteriosa mujer. Se calcula que la mujer tenía unos 20 años en el momento de su muerte. A pesar de los múltiples intentos de encontrar a la familia de la mujer, los investigadores de su caso no consiguieron encontrar nada. Esta mujer, al parecer, era desconocida para todo el mundo y no parecía que nadie hubiera denunciado su desaparición. Así la búsqueda de su identidad no llegó precisamente a ninguna parte. Por desgracia, también lo hizo la búsqueda de su asesino. Eso es, hasta que más de 5 décadas después, el departamento del sheriff del condado de Orange reabrió el caso de la desconocida y descubrió algunas de las respuestas largamente buscadas. Finalmente, tras años de búsqueda, los investigadores del condado de Orange pudieron encontrar una coincidencia de ADN a partir del perfil con las muestras recogidas del cuerpo de la mujer y, por supuesto, de la colilla olvidada. Mediante el uso de la investigación genética, la policía pudo trazar el posible árbol genealógico del asesino. Más aún, fueron capaces de reducir el asesino a un hombre en particular. Un hombre llamado Johnny Crisco. La identidad de Crisco salió a la luz en 2019, lo que permitió a los investigadores acercarse un poco más a la comprensión plena de lo que le había sucedido a la misteriosa mujer todos esos años antes. Sin embargo, una vez más, los investigadores se encontraron sin respuesta cuando se enteraron de que Crisco había muerto de cáncer en 2015, solo 4 años antes de que el mundo conociera sus atroces actos en el sur de California. Crisco no había sido sospechoso en el momento del asesinato, pero se informa que había sido dado de baja del ejército después de solo 3 años, cuando un examen psicológico determinó que tenía un patrón de fácil enojo, fácil de sentirse injustamente tratado, crónicamente resentido, inmaduro e impulsivo. Aunque las autoridades lograron averiguar quién había sido el responsable del homicidio más antiguo sin resolver del condado de Orange, se sintieron decepcionados, porque el asesino había evitado por poco enfrentarse a las consecuencias de sus actos en vida. Más que eso, sabían que su investigación no podía terminar hasta que fueran capaces de identificar a la víctima. Tras utilizar una vez más la tecnología asociada a la investigación genética, los agentes de policía de Huntington Beach pudieron finalmente dar el nombre de la mujer que había permanecido desconocida durante tanto tiempo. Se llamaba Anita Louise Pitiu y estaba muy lejos de su casa cuando la encontraron muerta en el sur de California. Anita era originaria de Maine, donde sus padres, sus 7 hermanos y su extensa familia vivieron toda su vida. A principios de 1968, envió una carta a su familia diciendo que había encontrado trabajo como camarera en California y que estaba viviendo con sus amigos 11 meses antes de morir. En la carta decía que volvería a casa ese año, pero nunca volvieron a saber de ella. Cuando los investigadores pudieron finalmente ponerse en contacto con los familiares de Anita a finales del 2020, quedó claro que los hermanos de Anita nunca dejaron de buscar a su hermana perdida. Lori Quiron, sobrina de Anita de 60 años, dijo: "Nos hemos quitado un gran peso de encima. Ya no está desaparecida. Ahora está cerca de nosotros. Tenemos una sensación de paz que viene con eso". Los casos sin resolver suelen ser escalofriantes y a menudo desalentadores para quienes están relacionados con las víctimas de crímenes tan brutales como los que hemos analizado hoy. Sin embargo,
no es del todo imposible descubrir la verdad en estos casos. Incluso décadas después,